Buenas tardes. En el marco de las 19ª Jornadas blascabrerianas que organizamos todos los años en torno al 20 de mayo, fecha del nacimiento de Blas Cabrera Felipe, aquí en Arrecife de Lanzarote, tenemos la costumbre de hacer actos singulares. En este año los propiamente o intensamente blascabrerianos pues se han celebrado en Madrid y en Tenerife, y todavía en Madrid continuaremos después de esta semana aquí en Lanzarote, con una clausura en lo que fue el Rockefeller, el laboratorio de investigaciones físicas creado para Blas Cabrera y su equipo, por Cajal y Torres Quevedo, y convertido con el patrocinio de la Fundación Rockefeller, que regaló a España lo que hoy es el Instituto de Física Gregorio Roca Solano, y mañana ya será el Instituto de Química Física Blas Cabrera. Ahí celebraremos el acto de clausura de esta jornada. Como esta academia se creó para perpetuar la memoria de Blas Cabrera, pues queríamos que lo realizado o por realizar precisamente aquí en Arrecife, en esta ocasión, pues fuera un acto enormemente simbólico y extraordinario, que es la acogida de nuevos académicos para la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, de distintas regiones españolas. En este marco, pues vamos a disfrutar hoy de nuestro primer académico correspondiente en Cantabria, el profesor doctor Albino Arena Gómez, que es uno de los discípulos de Blas Cabrera vía Julio Palacios. Blas Cabrera fue, que llamamos el padre de la física española, del primer tercio del siglo XX. Y Julio Palacios pues, hizo ese papel de padre de la física española en el segundo tercio del siglo XX. El profesor Albino Arena fue el último que alcanzó la tesis doctoral con el profesor Julio Palacios, al que conoció perfectamente. En consecuencia, pues vamos hoy a proceder a que nos dé lectura de su discurso de ingreso en esa condición a la que me refiero de primer académico correspondiente en Cantabria. Estamos prestos a que te ganes el derecho a ingresar en la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote. Tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, señoras, señores, compañeros todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades por el honor y la deferencia que tienen en haberme otorgado aceptar mi candidatura como miembro correspondiente de esta academia. Para mí Lanzarote tiene un significado especial. Me viene el recuerdo de los años que estuve dando cursos de verano en Lanzarote, cursos dirigidos por el profesor González de Posada sobre análisis dimensional, y además que Lanzarote es la cuna de Blas Cabrera. Blas Cabrera dirigió la tesis doctoral de Julio Palacios, y Julio Palacios dirigió mi tesis doctoral, que fue la última que dirigí. Así que para mí es motivo de satisfacción estar hoy aquí y hablar de Julio Palacios frente a Einstein y a la relatividad, ese título que tiene mi discurso de ingreso. Aparecen los nombres de Julio Palacios, Einstein y la relatividad. Para poder entender un poco esta relación que existe entre ellos, voy a hacer primero un pequeño resumen de cada uno de ellos. Unas líneas biográficas sobre el Julio Palacios. Tenemos una fotografía que es la que está en la Academia de Ciencias, en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, en su galería de presidentes, que nos lo han cedido amablemente. Y tienen a manos un libro que es Análisis Dimensional, que es el que le va a dar más fama, incluso traducción al inglés, al francés, etc. Nació en 1891, en el mes de abril, el día 12, en Paniza, provincia de Zaragoza. La familia se trasladó enseguida a Leza y de allí a Tamarita de Litera, en la provincia de Huesca, donde él va a estudiar el bachillerato.
De allí, en 1907, empiezan sus estudios universitarios. Comienza en la Universidad de Zaragoza y de allí pasa a la de Barcelona. Va a tener como profesor, entre otros, a Esteban Terradas, un insigne científico español conocido y del cual Einstein haría grandes alabanzas. Termina la licenciatura en Ciencias Matemáticas y Físicas en 1911, con premio extraordinario en Físicas. El doctorado no lo puede hacer en Barcelona, porque entonces no existía esa posibilidad. Se traslada a Madrid y aquí se va a elegir como profesor, como director de su tesis, a Blas Cabrera. Le dirige la tesis doctoral, que la presentarán en 1914, obteniendo premio extraordinario. A partir de ahí, pues, su vida es un completo éxito académico y profesional. En 1916 va a obtener una pensión, una beca, diríamos hoy día, para estudiar en Holanda con un premio Nobel que es Kamerlingh Onnes, premio Nobel en bajas temperaturas, en laboratorios de bajas temperaturas. Allí estará hasta 1918, en que regresará a España. A los 25 años ha obtenido la cátedra de termología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid por unanimidad. Y esa cátedra que la va a desempeñar desde 1916 hasta su jubilación en 1961. También va a estar contratado por la Universidad de Lisboa, en Portugal, para actividades docentes y de investigación. Y va a publicar muchos libros que serán, pues parte de ellos servirán de texto para los estudiantes de las carreras de físicas en España. Entre sus libros destacan el que hemos dicho, de análisis dimensional. Y luego va a obtener también éxitos profesionales formando parte de tres academias. Será miembro de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1932. 1944 ingresará en la Real Academia de Medicina, 1953 en la Real Academia Española, que es la Academia de la Lengua. En 1935 realiza un viaje juntamente con Gerardo Diego a las Islas Filipinas por encargo del gobierno, y él publicará un libro que se llama Filipinas, Orgullo de España, lo cual tal vez pues, influyó en que fuese miembro de la Real Academia Española de la Lengua. Desde luego sus escritos, sus libros, son un ejemplo de un lenguaje preciso, exacto, riguroso, por lo que alguien decía: recomiendo los libros de Palacios para que además de aprender física, aprendan lengua española. Bien, él obtiene pues, grandes reconocimientos. En 1961 él era monárquico, don Juan de Borbón le nombra miembro de su consejo privado, es preceptor del rey Juan Carlos I, y pues continúan sus escritos, sus artículos, sus libros. Empieza a publicar también sobre relatividad, de lo que hablaré enseguida. Cuando Einstein vino a Madrid en 1923, Palacios asistió a las conferencias. Palacios trabajaba con Blas Cabrera, y Blas Cabrera era el principal intérprete, el principal asesor, el que acompañaba a Einstein en Madrid, pues Palacios también. Fallece el 21 de febrero de 1970. El gobierno portugués le concede la máxima distinción a título póstumo, el collar de Santiago de Espada, y en 1982 el rey Juan Carlos le concede una condecoración española, que es el collar de Carlos III. Bien, luego me referiré más a Julio Palacios. Estos son unos pocos datos biográficos sobre su vida. Y si hablamos de las publicaciones, pues publicó muchos trabajos científicos y muchos libros. 186 trabajos científicos y 20 libros, si incluimos un libro último que no llegó a publicar. Ahora hablaré brevemente de él. 2 artículos con el Premio Nobel de Física, Kamerlingh Onnes, con el que estuvo trabajando en Leiden, en Holanda. Publica también en la revista Annalen der Physik, que es donde Einstein publica sus artículos. Los 2 famosos de la relatividad de Einstein están publicados en esta revista.
En 1956 publica Análisis dimensional, que es ahora a la que me he referido, que tiene el honor de ser traducida al francés y al inglés. Y, si no estoy mal informado, o por lo que yo sé, es la primera obra de un físico español traducido al inglés. En 1960 publica el libro Relatividad, una nueva teoría, que es lo que nos va a relacionar un poco con lo que vamos a tratar hoy. El otro personaje es Einstein. Einstein es muy conocido, quiero decir de Einstein que no se haya dicho ya, pero para refrescar un poco la memoria, pues nació en 1879 en Ulm, Alemania, en marzo de 1879. Ahí tenemos una foto, la primera que parece la que está más joven Einstein, la más pequeño, tiene 3 años en esa foto. Y la familia que se traslada de Ulm a Múnich, porque el padre tenía un negocio de una tienda de electricidad y en Múnich pues, tenía más posibilidades. Y allí se traslada también Einstein, claro, y estudia primero enseñanza primaria, después estudia el bachillerato, y cuando tiene 15 años los padres se trasladan con el negocio a Pavía, cerca de Milán, en Italia. Y Einstein también, y no ha terminado completamente el bachillerato, le falta un poco. Y en Pavía pues buscan una universidad que va a ser la Politécnica de Zúrich, pero para eso, para ingresar, se necesita tener el bachillerato entero aprobado, y si no hay que hacer un examen de ingreso. El caso es que deciden que haga el examen y lo suspenden, y tal vez de ahí arranca la mala fama que tiene Einstein de estudiante, porque realmente no era un mal estudiante, sacaba buenas notas normales, excepto en matemáticas y en física, que eran notas sobresalientes. La zoología y la biología, dice él, pues desequilibraron la balanza, no lo pudo compensar con las otras notas que había sacado muy buenas. Unido a la fobia que tenía a los idiomas, pues hicieron que el examen, la media del examen fuese suspenso. Pero su examen de matemáticas era el mejor, entonces el director de la Politécnica de Zúrich habló con los padres para que el niño lo llevasen a Aarau, que es una localidad próxima a Zúrich, para que allí hiciese ese curso último de bachillerato y que lo terminara allí y luego ya podía ingresar directamente en la Politécnica de Zúrich. Pues bien, eso es lo que hacen, y aquí tenemos una foto en la cual está Einstein en Aarau con sus compañeros, y se conservan pues, los datos y las líneas autobiográficas de Einstein, que fue uno de los mejores años de su vida, lo recuerda con mucho agrado. Einstein está sentado abajo mirando la foto a la izquierda, el primero de la izquierda, jovencito, pues a los 17. Ya iba a pasar ya a la universidad, a la Politécnica de Zúrich, no a la Universidad de Zúrich, sino a la Escuela Técnica Superior, la Politécnica de Zúrich, que era el nombre con el que se le conocía. Y al terminar los estudios tiene dificultades para encontrar trabajo. Termina en 1900 y da clases particulares, y en 1902, por intermedio de su amigo Marcel Grossman, que le informa de que en la oficina de patentes de Berna están buscando ingenieros, consigue ingresar en la oficina de patentes de Berna. Y allí va a estar desde 1902 hasta 1909, va a estar 7 años. Y en esos años, de 1902 a 1909, está 1905. 1905 es lo que se llama el Annus Mirabilis de Einstein, donde publica 5 artículos en Annales der Physik en el mismo año. Uno de ellos es el que da origen a la relatividad restringida y el otro a la física cuántica, o sea, algo increíble. El de la relatividad lo publica en junio de 1905, antes incluso de haber alcanzado el doctorado, que lo logrará en la Universidad de Zúrich en julio de ese mismo. Bien, a partir de ahí, de la publicación de esos artículos, pues la vida de Einstein cambia. Ya en 1908 empieza a trabajar en la Universidad de Berna, luego pasará a la Universidad de Zúrich, volverá o irá a la Universidad de Habla Alemana en Polonia,
y luego irá a la Universidad de Berlín. En la Universidad de Berlín irá como catedrático y al mismo tiempo ingresará en la Academia Prusiana de las Ciencias. Y a partir de ahí, pues toda la vida de Einstein es un éxito absoluto. Si podríamos señalar el año 1916, diciembre de 1915, en que él ya tiene la teoría de la relatividad general terminada. La publicará en 1916 y en 1919 Einstein pasa de ser una celebridad en el mundo científico a ser una celebridad mundial a todos los niveles. En 1919 se comprueba experimentalmente una de las predicciones de Einstein de que los rayos de luz al pasar cerca de grandes masas, en este caso del Sol, eran desviados. Una vez que se descubre esa desviación de los rayos del Sol, Einstein pasa a ser el personaje posiblemente más popular de la historia. Bueno, incluso hoy día sigue siendo muy popular Albert Einstein, desde luego el científico más popular que hay. Y esa foto suya, que está sacando la lengua, pues es una de las fotos más famosas y lo sigue siendo, y sigue estando en camisetas, etc. Bueno, él hizo muchos viajes a todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, aquí tenemos una foto de los 42 años, cuando viaja a Nueva York. En 1932, diciembre, Einstein sale de Alemania, de Berlín. Había hecho muchos viajes anteriormente, había salido de Alemania, pero esta vez, en diciembre de 1932, tiene el significado de que en 1933 Hitler sube al poder y Einstein no retornará ya nunca más a Alemania. Se establecerá en Estados Unidos y dirá que no volverá a poner los pies en Alemania, lo cual cumple a la perfección. De Estados Unidos solamente saldrá una vez a las Islas Bermudas porque era condición necesaria para solicitar la ciudadanía estadounidense, que lo obtiene en 1940. Y allí va a quedar ya hasta el final de su vida. Tenemos aquí una foto a los 67 años de Albert Einstein y morirá en el año 1955. Estos son todos los personajes de los que voy a tratar un poco. Y como van a estar relacionados con palacios, pues primero voy a decir que en 1923 pues Einstein va a viajar a España. Primero llega a Barcelona, el 22 de febrero de 1923, hará 4 conferencias en Barcelona. Aquí hay una foto en que está Einstein y con su esposa Elsa Einstein en el Ayuntamiento de Barcelona. Aquí otra foto que se puede ver a Einstein con unos niños, también esta vez en Tarragona, en Espluga de Francolí. El 1 de marzo de 1923 viene a Madrid. Digo, viene como si estuviese en Madrid. Va a Madrid. Y aquí está la foto en que le reciben, entre otros, Blas Cabrera, el embajador alemán y autoridades. Einstein era una celebridad mundial. Una foto de Einstein y su esposa Elsa hecha en Madrid, en marzo de 1923. Einstein delante del Museo de Ciencias Naturales en Madrid. Bien, y Palacios conoció a Einstein, asistió a sus conferencias, como he dicho, sí, asistió a sus conferencias. Además, Palacios trabajaba con Blas Cabrera en la investigación que se realizaba en España en aquellos años, y Blas Cabrera fue el principal personaje en la actividad de Einstein en Madrid. Voy a poner 2 fotografías. Esta es una fotografía clásica en que se puede ver a Einstein sentado en el centro, a Blas Cabrera sentado, según miramos la foto, a la derecha, y a Palacios, pues lo podemos ver de pie. Si empezamos a contar por la derecha es el tercero. Esta es una foto clásica. Incluso el CSIC la utilizó para construir un calendario en el año 1923. En el anverso estaba esta foto famosa de Einstein en Madrid. Y otra foto que conozco en que se encuentren Palacios y Einstein es esta, Palacios en la visita de Einstein a Madrid, en que podemos ver a Einstein. A su lado está Cabrera, que parece que le está hablando a Einstein, y a la izquierda de Einstein está Julio Palacios, que así que conoció
Einstein, además, a mí me habló de Einstein. Bien, en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid dio 3 conferencias. El sábado 3 de marzo dio una conferencia sobre relatividad especial y Palacios estuvo presente. Además se conserva los datos de que estuvo presente porque estaba encargado de tomar, en una mesa estaba encargado de tomar notas de la conferencia juntamente con Pedro Carrasco y Fernando Lorente de No y Tomás Rodríguez Bachiller. Esta conferencia la dio Einstein en francés. Las 3 de la Facultad de Ciencias las da en francés. Hay una que da en la residencia de estudiantes y esa la da en alemán y traduce Ortega y Gasset. Y también me habló de la conferencia Palacios directamente. Tengo información un poco directa de lo que ocurrió en esa conferencia. La segunda la pronunció Einstein el 5 de marzo de 1923 y era sobre la teoría de la relatividad general. La mayor parte de los asistentes a la primera asistieron a esta segunda. Se supone, por lo tanto, que Palacios asistió también a esta segunda conferencia. Relatividad general es mucho más difícil que la relatividad especial. ¿Cuánto pudo entender el público que asistió a las conferencias? Porque las salas se llenaban, era público de todo tipo, y los periódicos de la época publican no solamente los datos sobre el público que asistía, sino incluso algún periódico hace resúmenes de lo que explicaba Einstein. Si la relatividad especial ya es bastante complicada, la general, pues entenderían muy poco, pero asistían. Y la tercera, que el propio Einstein la califica de la más difícil, añade que para comprenderla son necesarios vastos conocimientos matemáticos, o sea que es muy posible que la mayor parte pues, no entendieran mucho de lo que estaba diciendo. A pesar de eso, querían asistir. Einstein era una celebridad mundial y estas 3 conferencias las pronunció en la Universidad de Madrid. Y esto es lo que cobró Einstein por las conferencias, por las 3 conferencias en la Facultad de Ciencias. Ahí tengo que agradecerle a un académico y amigo, de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, que es Francisco González Redondo, que me proporcionó esta factura de lo que le pagaron a Einstein. 3.500 pesetas netas era lo que iba a cobrar, pero le añadieron lo debido a los impuestos para que Einstein también lo pudiera pagar. Y ahí están las 4.000 y pico pesetas que cobró por esas conferencias, que era muchísimo en la época si se compara con lo que ganaba un profesor universitario entonces. Bien. Si voy a hablar un poco de relatividad y de lo que Palacios pensaba de la relatividad, tengo que dar algunas ideas básicas sobre la relatividad de Einstein. Einstein divulgaba muy bien, además adquirió mucha experiencia con ello. Si a su conferencia que dio en Madrid no se enteró mucho la gente, espero que lo que yo voy a decir de la relatividad, que va a ser mucho menos, si se enteren. No hace falta conocimientos científicos ni fórmulas, solamente entender los conceptos que a veces no son tan fáciles, pero espero que lo que vaya a decir sí se entienda. Y lo voy a explicar igual que Einstein. Einstein escribió unas notas autobiográficas, que es un librito pequeño, de pocas páginas, que creo que no llega a la mitad, en lo que él habla de su vida, y luego habla de relatividad y de física, porque dice que lo interesante para una persona como él es no lo que ha padecido, ha vivido, ha disfrutado, sino lo que piensa y por qué lo piensa. Y empieza a hablar de relatividad. Y en esas notas autobiográficas da la pista para entender cómo consiguió él obtener la teoría de la relatividad restringida o especial. Él hablaba de experimentos mentales, y lo mismo le va a pasar en la relatividad general, que no tendré tiempo de mencionarlo. ¿Y cuál es esa idea que se le ocurre a Einstein? Si persigo un rayo de luz a la velocidad de la luz, ¿cómo veré ese rayo de luz? Dice que esta idea se le ocurrió a los 16 años. Nos podemos imaginar a Einstein a los 16 años en una clase que se le ocurre esta idea y no hay constancia de que se lo preguntara al profesor. ¿Qué le contestaría el profesor? Pues lo que Einstein dice es esto: debería percibir el rayo luminoso como un campo electromagnético estacionario, aunque espacialmente oscilante. He hecho un dibujo rápido para intentar explicar lo que quiere decir Einstein.
aquí he dibujado un pelele que es Einstein, Canén en medio, es Einstein y otro es Rafael. Si Einstein se mueve con la luz, y la luz es una onda electromagnética que varía en el espacio y en el tiempo, una onda, forma de onda, pues si Einstein se mueve como la onda, arriba he hecho una representación del instante t igual a 2 segundos, la onda se verá así, y la verán así Einstein y Rafael, el que está moviéndose con la onda, que es Einstein, y el que está en reposo, que es Rafael. Cuando vaya pasado un segundo, por decir un tiempo cualquiera, t igual a 3 es el dibujo de abajo, Rafael sigue en su sitio y Einstein se habrá desplazado. Einstein se ha desplazado igual que la onda, de manera que si antes tenía un campo eléctrico E igual a 6, luego seguirá habiendo un campo eléctrico E igual a 6. Entonces que Rafael, que está en reposo, si veía un campo E igual a 6, como la onda ha ido pasando y él no se mueve, verá un campo menor, E igual a 4. Vamos a ver, la frase de Einstein es: debería percibir el rayo luminoso como un campo electromagnético estacionario, aunque espacialmente oscilante. Electromagnético estacionario, porque él siempre ve E igual a 6. Espacialmente oscilante, porque se ve que oscila la onda. Y de aquí nace la relatividad, y de aquí nace toda la teoría, y Palacios lo dice. Dice que lo que va a exponer a Einstein a continuación es el nacimiento de la relatividad. Bien, pues dice Einstein que tardó 10 años en resolver la cuestión y que después de una noche de dormir bien le vino la solución a la cabeza. ¿Y la solución qué era? El problema era tan difícil de resolver que estuvo a punto de rendirse. Más tarde contaría que después de una noche de haber dormido bien, se despertó a la mañana siguiente con la solución en la cabeza. Un análisis del concepto del tiempo era la solución. El tiempo, nada menos. Ahí tengo una definición que da Newton. El tiempo verdadero, absoluto y matemático en sí, por su propia naturaleza, sin relación a nada externo, fluye uniformemente. Está en los principios matemáticos de la filosofía natural, de Newton. ¿Qué dice Einstein del tiempo? Parece posible vencer todas las dificultades presentes en la definición de tiempo si sustituimos la posición de la manecilla pequeña de Mirlo por tiempo. Eso está en el artículo que publica en 1905 sobre la relatividad, que él no lo llama relatividad, lo llama sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Así que lo que marque el reloj va a ser para él el tiempo. Bien. Con esta idea, él va a enunciar dos postulados, que es la fuente de la relatividad especial o restringida. Uno es: las mismas leyes de la electrodinámica y de la óptica serán válidas para todos los sistemas de referencia, para los que sean válidas las leyes de la mecánica. Extiende el postulado de Galileo, que habla de las leyes de la mecánica, de la electrodinámica y de la óptica, y que la luz se propaga siempre en el vacío con la velocidad c, independientemente del estado de movimiento del cuerpo emisor. Segundo postulado. Esto igual es un poco duro de entender al principio, pero bastaría con lo que tengo ahí subrayado en azul. Lo que se dice, entre otras cosas, es: la velocidad de la luz ha de ser la misma en cualquier sistema inicial. Y aquí dice Palacios, nace toda la relatividad. Que la velocidad de la luz sea la misma en cualquier sistema inicial, pues crea graves problemas al pensamiento de la época, porque si la velocidad de la luz es muy grande, que son 300.000 km por segundo en el vacío, y la vemos pasar a esa velocidad, y ahora nos moviésemos en un cohete espacial a 200.000 km por segundo, ¿cómo veríamos la luz? Pues a 300.000 menos 200.000 a 100.000 km por segundo. Pues dice Einstein, no, la seguiríamos viendo a 300.000 km por segundo. Y si nos movemos a otra velocidad, cualquiera que sea, persiguiendo un rayo de luz, lo veremos siempre a esa velocidad de la luz. Esta es la gran dificultad de toda la relatividad especial o restringida. Aceptarlo, que la velocidad de la luz es la misma para cualquier sistema inercial. Esté el emisor en reposo en movimiento y esté el observador en reposo en movimiento. No pasa con ningún otro cuerpo, con ninguna otra onda. El experimento de Michelson-Morley, que ya se mencionó aquí en una conferencia,
lo voy a citar brevemente porque es que es la base de las discusiones sobre la relatividad. El experimento de Michelson-Morley pues, trata de medir la velocidad de la Tierra respecto del espacio absoluto, del reposo absoluto, que se llamaba éter. No me voy a entretener en detalles. Este experimento, que es el más famoso de la historia de la física, le valió el premio Nobel a Michelson, que es el que lo propuso en 1881 la primera vez. Desde entonces se ha repetido multitud de veces, cambiando las condiciones, las longitudes de los brazos, etc. Esto es un interferómetro y va a permitir medir, según lo que entonces se pensaba, la velocidad de la Tierra respecto del reposo absoluto. Habrá un sistema de reposo absoluto, lo llaman éter, en el cual se propaga la luz, y la Tierra se moverá respecto de él. Ese éter estará en reposo con el Sol, pues entonces la Tierra se mueve con respecto al Sol. ¿O dónde estará? Se quería buscar. Este experimento dio negativo. La explicación de Einstein es muy sencillito. Eso tiene que dar negativo porque la velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema inerte. No me entretengo en ello. Y se ha sospechado o se ha preguntado si Einstein conocía este experimento y él hizo la teoría de la relatividad para explicar el experimento. Y eso no fue así. Einstein ha dicho que no. Le preguntaron tantas veces, ¿conocía el experimento de Michelson cuando realizó la teoría de la relatividad? Decía que no, y a veces pues, hablaba del asunto y al final de su vida se lo siguen preguntando y ya cansado dijo, pues ahora mismo no sé si conocía o no conocía el experimento de Michelson. Lo que puedo decir es que no tuvo influencia capital en la teoría de la relatividad. Bueno, pues como curiosidad, siguiendo con la teoría de la relatividad, si la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas, eso quiere decir que si esto es un tren, este ejemplo lo he tomado de un libro que se llama ¿Qué es la teoría de la relatividad?, escrito por un premio Nobel de Física que es Landau. Un tren se mueve hacia la derecha con una velocidad v. Y en las puertas, en la puerta A y en la puerta C, hay células fotoeléctricas que hacen que se abran las puertas cuando llegue la luz. Entonces, el observador que está afuera, que está en reposo, ve que se origina una señal luminosa en el centro del vagón y va hacia la derecha y hacia la izquierda, con la velocidad c para él. C es lo que se utiliza en física para representar la velocidad de la luz. El que está afuera dirá, la luz va a llegar antes a la puerta trasera, porque la puerta trasera va al encuentro de la luz, mientras que la delantera se aleja. Por lo tanto, veré abrirse primero la puerta trasera y luego la delantera. En cambio, el observador que está en el tren dirá, como la velocidad de la luz es la misma para mí, es c, en los dos casos, para la izquierda y para la derecha, veré que las dos puertas se abren simultáneamente. ¿Cuál de los dos tiene razón? Es la pregunta. Y la respuesta es, los dos tienen razón. Para el que está afuera se abre primero la trasera, para el que está dentro se abren las dos simultáneamente. ¿Pero esto es imposible? Pues no. Dirá Landau. Sería imposible si de un mismo observador dijera que se abren al mismo tiempo las dos puertas y primero también la trasera. Imposible, eso es una contradicción. Pero que dos observadores distintos digan que ven cosas distintas, eso no es una contradicción. Por ejemplo, en física clásica estamos acostumbrados a ejemplos de este tipo. Hay dibujado una barca, se lanza un objeto hacia arriba y el que está en la barca lo recibe en la propia vertical, le vuelve a caer en la mano. En cambio, un observador que está afuera ve cómo el objeto que se lanza hacia arriba pues ya no describe una recta vertical para el observador que está afuera, sino que describe un arco de parábola como el que está en la figura de la derecha. Lo que ve uno y lo que ve otro pues son cosas distintas del mismo fenómeno. Bien, pues el problema con la velocidad de la luz pues, va a resultar del mismo índole, solo que mucho más difícil de aceptar y de comprender. Voy a pasar por encima que para que la velocidad de la luz sea la misma, en cualquier sistema hay que sincronizar los relojes de una forma especial.
de tal manera que se va a resultar que, según la teoría de la relatividad de Einstein, un reloj en movimiento, como ese que he pintado en el sistema S', comparándolo con relojes en reposo que están abajo, pues al final resulta que el reloj que se está moviendo único va a marcar menos tiempo que los que están abajo. Por eso se dice que en movimiento el tiempo va más despacio que los en reposo. Pero lo que se debería decir es que ese reloj único en movimiento va a marcar menos tiempo que los relojes que están abajo. Esto es un galimatías tremendo para los que estudian la relatividad. De tal manera que, basándose en esto, se han escrito montañas de artículos y se ha hablado incluso, no sé si habrán oído hablar de ella alguna vez, de la paradoja de los gemelos y de la paradoja de los relojes. Los gemelos, a uno se le mete en una nave espacial, se le lanza a gran velocidad, muy lejos, da la vuelta, retorna, y cuando se encuentra con su hermano gemelo que dejó en la Tierra, pues que el hermano gemelo es mucho más viejo y él es mucho más joven, porque el tiempo del observador, que estaba en movimiento, ha ido más despacio que el que quedó en tierra. Esta es la famosa paradoja de los gemelos, lo hemos escrito muchísimos. Hay revistas en que artículos sobre el tema de Einstein tenían mucha más cantidad de artículos sobre este asunto que sobre otros. Es muy complicado el asunto, pero lo menciono porque Palacios va a hablar de esto. Aquí, a mi modo de ver, habría que tener en cuenta la relatividad general porque hay aceleraciones, etc. Pero únicamente lo menciono. Palacios frente a la relatividad de Einstein. Para mí, Palacios atraviesa 3 etapas con la teoría de la relatividad de Einstein. Una primera etapa en que acepta la teoría de la relatividad de Einstein. Una segunda etapa en que reconsidera la teoría de la relatividad de Einstein. Y una tercera etapa en que elabora su propia teoría. Yo tuve el honor de haber disfrutado de las clases de Palacios, de que me dirigiese la tesis doctoral, de que presentase mi primer artículo en la revista de la Academia de Ciencias y de explicar relatividad en la facultad, una asignatura que la dirigía Palacios, que tenía a su vez 2 programas de doctorado, uno de relatividad y otro de análisis dimensional. Entonces, la evolución de Palacios la he seguido y me parece que es la siguiente. Primero, Palacios acepta la teoría de la relatividad de Einstein. Y pongo frases de sus discursos, por ejemplo, en 1932, cuando ingresa en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, elogia la teoría de la relatividad. La llama una de las grandes teorías. Para mí está claro que en esos momentos, pues, Palacios le parece bien la teoría de la relatividad. Luego, aplicación ingeniosa, elogia a Einstein. En 1934, 2 años después, escribe un artículo con Langevin en la que habla del experimento de Michelson-Morley, el que he mencionado anteriormente. Y dice que de ese se deduce que la velocidad de la luz es la misma para 2 observadores. Está aceptando la teoría de la relatividad. En 1942, bueno, es realmente, sí, en 1942, aunque él el prólogo lo firma en final de 1941, un libro, Introducción a la Mecánica Física, dedica un capítulo a la teoría de la relatividad y dice: Einstein sacó de ella todas las consecuencias lógicas y con ello creó la famosa teoría de la relatividad que vamos a exponer. Y la expone de una forma muy clara, como él era, y preciso. Luego tiene alguna frase que han mencionado de cómo se puede estudiar la teoría de la relatividad. Pablo Soler Ferrán hizo una tesis doctoral que se llama La teoría de la relatividad en la física y matemática española, un capítulo de la historia de la ciencia en España. Y dice que Palacios expone ahí en ese libro la relatividad sin que se pueda apreciar rechazo a la misma. En 1945 publica un libro titulado Electricidad y magnetismo. Por cierto, el libro anterior de la mecánica, en que ahí explica la relatividad, en su tercera edición, 1963, si no recuerdo mal, quita el capítulo, o quita la parte de relatividad. Ya está elaborando su propia teoría.
En el Ficción y Magnetismo 1945 también tiene un capítulo que se llama Electrodinámica de los cuerpos en movimiento. Me parece recordar el título de Einstein sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento y expone la relatividad también de forma ortodoxa, clásica. Es más, dice, el experimento del Turing Nobel, al que considerar que es uno de los que constituyen pruebas irrefutables de la teoría de la relatividad. En 1946 publica también un libro, Física Nuclear, dilucido por la bomba atómica, en que de nuevo acepta la relatividad. En 1947 publica Esquema Físico del Mundo, donde dirá: maravillosa teoría de la relatividad, el esquema más perfecto del mundo. Pues hasta ahí parece que está todo claro. Incluso Glick, que es un autor famoso sobre Einstein y España, un libro que se llama Einstein y los españoles, dice que Palacios había sido un temprano defensor de la nueva física, había enseñado relatividad, etcétera, etcétera. Yo creo que luego atraviesa una segunda etapa en que reconsidera, y las dudas le surgen sobre todo con la paradoja de los gemelos. En 1953, en el discurso de ingreso en la Real Academia Española, pues habla de la teoría de la relatividad. Por una parte la acepta, pero por otra ya tiene dudas, y sobre todo hay una frase muy clara. Hablando de entender la teoría de la relatividad de Einstein, dice: filósofos que no sabían física y físicos que no sabíamos filosofía, porfiábamos en explicar al público oculto lo que no podíamos entender nosotros mismos. Bien. En 1955 publica un artículo en Physicalia, se puede entender la teoría de la relatividad, donde está ya claro que ya va a discrepar con la teoría de Einstein. Los que en un principio dijeron que no entendían a Einstein dieron prueba de solidez mental y buen criterio. Eso pensaba Palacios en ese momento. Más difícil aún que entender lo que la teoría de la relatividad afirma respecto del espacio es formar idea de lo que ocurre con el tiempo. Ahí yo creo que es donde empezaron los problemas de Palacios con la relatividad, con el tiempo. Puedo citar a Pablo Soler hablando de esta publicación, Physicalia, en la cual dice que aún con esto todavía es ambiguo, ya que acepta tanto el aspecto puramente físico de la relatividad y su envoltura matemática, pero plantea un problema de comprensión de la misma, las cosas que hemos visto. Manuel Sellés, pues prácticamente dice lo mismo. Sobre la inteligibilidad de las ideas de Einstein, estas dudas no atañen a la validez de los aspectos matemáticos de la teoría, no se pueden incluir. Y Francisco González de Posada, hablando de esa revista, también dice de ese artículo, señala iniciando una campaña con características de cruzada newtoniana en defensa de las ideas de espacio absoluto y de tiempo absoluto. Efectivamente, terminará reivindicando esas ideas. Y va a elaborar una teoría propia, una teoría de la relatividad, lo cual crearía muchos problemas y muchas incomprensiones y muchos disgustos. Atreverse a elaborar una teoría propia diferente de la de Einstein. Y ya está, la paradoja de los gemelos. Es lo que a él le da vueltas y más vueltas y trata en un principio de construir una teoría de la relatividad que no tenga la paradoja de los gemelos, pero mantiene la invariancia de la velocidad de la luz. Son los dos pilares de la teoría de Einstein. El tiempo y la invariancia de la velocidad de la luz. Bien. En un artículo titulado Ensayo de una nueva teoría de la relatividad, admite que tanto la teoría de Einstein como la que él está elaborando pues, son aceptables, pero para decidir entre una y otra hay que hacer algún experimento. Y mientras no se realice un experimento crucial, lo mejor es desarrollar ambas teorías simultáneamente. En 1960 publica su último libro, Relatividad, una nueva teoría. Aquí presenta el principio de relatividad, como decía, de Einstein, pero mantiene el postulado de que la luz se propaga con igual velocidad en todos los sistemas iniciales, como se hace en la relatividad clásica. La paradoja de los relojes es en realidad un absurdo.
y con las nuevas fórmulas queda eliminada. Bueno, en la teoría de la relatividad de Palacios, los cuerpos, además de acortarse longitudinalmente, se acortan transversalmente, cosa que no ocurre en la de Einstein. Se podrían hacer experimentos para ver cuál de las dos teorías ¿A cuál de las dos teorías daba razón? Pero más adelante ya empieza a dudar también de ese postulado de la invariancia de la velocidad de la luz y va a construir una última teoría que ya pues no mantiene ninguno de los dos postulados de Einstein. Y ya no rige ninguno de los dos principios que se basa esta última. La velocidad de la luz depende del sistema inercial en que se mide. En el libro que publicó mantenía el postulado de la invariancia de la velocidad de la luz. En el que estaba preparando, no. El libro que estaba preparando no se llegó a publicar. Ahora diré algo sobre esto. Vuelve a admitir el éter y, bueno, si es que alguna vez lo evitó, y la simultaneidad absoluta. Antonio Herranz García hizo una tesis doctoral para distinguir entre la teoría de Palacios y la teoría de Einstein. Es una tesis doctoral que se leyó el 15 de abril de 1969. En ella se habla del efecto Moss-Bauer, el corrimiento hacia el rojo, etc. Pero esos experimentos no se hicieron ni se han hecho. Y el libro, conclusiones, antes de decir sobre el libro, yo creo que, a pesar de que Palacios en un momento inicial aceptaba la teoría de la relatividad de Einstein, hacía un esfuerzo para compatibilizarlo con las ideas de la física newtoniana del espacio y el tiempo absoluto. Y doy como pruebas pues, lo que dice en el libro Introducción a la Mecánica: usando las ondas luminosas no se puede afirmar ni negar la existencia de un espacio absoluto. Esto no lo dicen los relativistas. ¿Cómo llegó Palacios, o por qué llegó Palacios a cuestionar la teoría de la relatividad de Einstein? Ramón Ortiz Fornaguera dice que no es fácil determinar el curso de ideas que llevó a Palacios a su teoría de la relatividad. En todo caso, parece girar en torno principalmente del concepto del tiempo. Con esas afirmaciones coincide Pablo Soler-Ferrán. Suscribo totalmente esta opinión. Pero en 1965, Palacios dice, literalmente: voy a satisfacer su curiosidad, la de Ortiz Fornaguera. Después de estudiar a fondo la teoría de la relatividad, tanto la especial como la general, medité sobre sus consecuencias y las encontré inaceptables y hasta absurdas. Publicó artículos de divulgación. El lenguaje que emplea es muy preciso, como todo lo que hace. Y Soler-Ferrán dice: Palacios explica muy bien la teoría de Einstein. En mi opinión, estudiando Palacios se puede llegar a entender mejor la relatividad que con otros autores. Bien, no me voy a extender más que decir que ese libro que está, por cierto, sí que voy a decir que una dosis de valentía se necesitaba para hacer lo que hizo Palacios, de publicar unos artículos y una teoría que era diferente de la de Einstein. Y eso lo recogen pues tanto Sellés como Luis Bru, discípulo de Palacios. Su nombre despierta admiración. Es el primer físico de habla castellana, su prestigio es máximo. No duda, sin embargo, exponerlo a la crítica jugando la difícil carta de la relatividad. Y Francisco González Posada dice lo mismo. Dice: su actitud ante la teoría de la relatividad en la última etapa de su vida le creó grandes tensiones intelectuales, muchas incomprensiones y rechazos tan firmes como su propia personalidad. Bien. Pues aquí tengo otras citas de Francisco González de Posada: el derecho a creer y a hablar científicamente de espacio y de tiempo absolutos, y que le felicitó por su fidelidad y por sus intentos creativos. Y también: este acto de hoy en París lo consideramos como prólogo del centenario de su nacimiento, a la espera y con la esperanza de una justa reivindicación en 1991. Antes de leer mi última frase, quiero decir que sobre el libro de Palacios que está escribiendo y que no se llegó a publicar, que yo sí lo conocía, soy uno de los pocos. Hoy día, pues no sé si habrá alguien más que hubiese manejado ese libro. Eran capítulos que él nos exponía
a los que estábamos con él, al final solo quedaba yo, sobre su teoría para que opinásemos y hablásemos sobre el asunto. Solo les dio tiempo a poner los 4 primeros, los otros 7 los tenía en otra carpeta aparte. Yo conocía la existencia de todos esos artículos, todos esos capítulos, mejor dicho, y no tuve la perspicacia entonces de hacer una copia de ellos para ver cómo eran, sobre todo los que no nos había contado. Y ese libro me dijo, ya tengo el título, se va a llamar Relatividad y Antirrelatividad. Bueno, para terminar de manera optimista tenía aquí, esperemos que esa mencionada reivindicación de corajes que menciona el profesor Gonzalo de Posada se incremente todavía más a partir de 2023, centenario de la visita de Einstein a España, en la que participó Palacios con Einstein. Así que muchas gracias por la atención. Bueno, hemos oído una lección verdaderamente magistral acerca de uno de los capítulos más importantes de la historia de la física española. Le decía aquí al profesor Albino Arena que no sabía que me había citado tantas veces. Confieso, por tanto, que no le he hecho ningún problema para la aceptación de lo que sabíamos todos, iba a ser una magnífica lección académica. Como el tiempo apremia, pues aunque podríamos hacer muchos comentarios acerca de la magnífica lección que nos ha dado, no tenemos más remedio que proceder a la liturgia académica. Profesor doctor Albino Arenas, ingredere afferendo. Entra y aporta tu sabiduría. Largire exit, y al salir difúndela. A continuación, usted ha sido vicepresidente de la Academia y miembro fundador de ella, en ausencia de nuestro secretario, que está en un acto oficial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el profesor Abelardo Betancourt va a venir. Muchas gracias. La Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en reconocimiento de los méritos científicos, docentes y culturales que concurren en el doctor don Albino Arenas Gómez, le integra entre sus miembros con la condición de académico correspondiente en Cantabria. Muchas gracias. Ahora vamos a dar fe de que toma posesión en este acto. En primer lugar, el profesor a continuación, el nuevo académico. Doy el visto bueno. Por favor, los académicos presentes firmen como testigos.
profesor Albino Arena no nos ha hablado del gran problema que tiene la física, que es la simetría, como el profesor Albino Arena va a hacer detective en la de Fernando López, Fernando firma también, y aquí hacemos uso de la física actual con sus asimetrías. Pues nada, enhorabuena, muchísimas gracias. Hasta pronto.